Hola, bienvenidos a esta Masterclass. Mueve tu clase es una invitación a un viaje maravilloso en el que podrás conocer cómo encender tus motores para innovar y hacer ese cambio que reclama la educación. Ya sé, no es fácil. Imagínate, desde mi experiencia de más de 40 años haciendo clases con diferentes tipos de grupos, te puedo decir que yo también me subí y me compré el boleto para el modelo clásico. Y ahí estuve durante muchos años. Luego descubrí que había mejores boletos y que podía subirme a un vuelo con destinos maravillosos y un poco con miedo, pero con mucha ilusión, decidí abordar y recargar mi equipaje. En esta lámina observarás la composición de nuestra primera unidad. Aquí te traemos 2 perlas para empezar a armar tus maletas. 2 lecciones. La primera, enciende e innova, que la desarrollaremos en este video. Y la segunda lección, subiendo al último modelo, que la veremos en un segundo momento. Así que aquí estamos para compartir esta experiencia y llevarte por un tour por las nuevas metodologías hacia el aprendizaje activo. Acompáñame y descubrirás 3 ideas claves para innovar en tu salón de clases. ¿Por qué hacerle el feo al modelo clásico? ¿Y por qué comprar un nuevo boleto que nos lleve a un mejor destino y que nos permita obtener mejores resultados? Si quieres innovar, ahora es el momento. Decídete a mirar y actuar con espíritu y herramientas renovadas. Lo tienes todo y es mucho más fácil de lo que supones. Solo debes querer hacerlo. Edison decía, si hiciésemos todas las cosas de las que somos capaces, nos asombraríamos. Entonces, vamos por el asombro. Innovación y creatividad son 2 palabras que están, yo diría que casi de moda. Todo el mundo habla de innovar y de crear. Pero esos conceptos que van juntos y que además los habrás escuchado con mucha frecuencia, no siempre son enfocados con toda la claridad que se necesita. Innovar es abandonar aquellas certezas que nos acompañaron durante largo tiempo, que generalmente derivaban en rutinas rígidas propias del maestro clásico. Te voy a contar una anécdota. Estudié la secundaria en un colegio de monjas y todos los días debíamos ingresar a clase y rezar. Luego llegaba la maestra y revisaba nuestros uniformes. Si tu abrigo no era del color permitido, te regresaban a la casa. El aula debía estar en un silencio sepulcral. No podías cuestionar a la maestra. Todo lo que se esperaba que hicieras era ver, oír y almacenar en tu memoria lo que el profesor te transmitía. Mi maestra de matemáticas escribía y escribía una serie de fórmulas en la pizarra. Nunca entendí qué era lo que escribía, jamás comprendí el funcionamiento de las ecuaciones, pero su presencia era tan adusta que me inspiraba temor. Alguna vez cogí fuerzas y le pregunté algo y obtuve como respuesta que me enviara todo el año al último pupitre del salón de clases. Me condenó al ostracismo. Si los docentes venimos de un modelo tradicional y clásico, porque así fuimos formados, ¿cómo es que podremos arribar con fuerza y subirnos al nuevo modelo de aprendizaje activo? Esta frase es súper interesante. Léela y reflexiona sobre ella. Nuestro pasado es el enemigo número 1 de la innovación. La anécdota que te conté se conecta directamente con ella. La imagen de la maestra de matemáticas me acompañó durante largo tiempo. Pero pudimos salir
de ese ostracismo al que fuimos condenados cuando nos ubicaron en la última banca del salón de clases. Empecemos con las 4 ideas para innovar. Cuando nos preguntamos cómo innovar, la respuesta es clara y contundente. Tenemos que comprarnos un nuevo boleto, uno que nos lleve a conocer a nuestros estudiantes, a perder el miedo, a reconocer que cada aula es un mundo diferente y a crear clases divertidas y retadoras. Para conocer a tus estudiantes, necesitas también moverte con ellos en las redes sociales. Su mundo actual está conectado a la Internet. Por lo tanto, tienes que descubrir sus intereses, qué es lo que los motiva, qué los llama a actuar. Anula sus miedos y los nuestros. Esa es otra actividad en la que deberías concentrarte. Como decía antes, tú tienes miedo a la tecnología. El estudiante suele tener miedo a un maestro que lo mira con una presencia muy dura o rígida y por lo tanto entre los dos deben gestionar un clima favorable para el aprendizaje. Y finalmente, usa metodologías activas y lúdicas. Como le suelo decir yo a mis estudiantes, vives en una época maravillosa. El auge del Internet bien utilizado, con todos sus recursos, con toda la potencialidad que te brinda, te permite hacer maravillas. Lo importante es que sepas utilizarlo, que seas creativo y que estés dispuesto a cambiar. Cuando hablamos de moverte con ellos en las redes sociales, aquí tú ves en este gráfico que todas las redes sociales están diseñadas para que tus estudiantes y también nosotros los adultos interactuemos con grupos. ¿Por qué esas interacciones no pueden ser académicas? La respuesta es sí, claro, pueden ser interacciones académicas. Y por eso te proponemos algunas ideas. Aquí tú verás, por ejemplo, que nos encontramos con las siguientes redes sociales. El YouTube, el Facebook, los blogs, el Google Maps, el X antes Twitter y el TikTok. Todos esos espacios los he podido utilizar con éxito en mis clases universitarias. El Facebook te permitirá crear grupos colaborativos donde los chicos puedan hacer posts de sus resultados de aprendizajes, puedan responder preguntas, puedan participar o puedes crear un foro a través de Facebook planteando una pregunta, un reto que los estudiantes responden de manera libre y voluntaria. El Google Maps es súper interesante. Un día hice una clase demostrativa para profesores enseñándoles cómo usar el Google Maps para hacer un tour por la ciudad de Guayaquil. Y entonces planteábamos el reto para los estudiantes que era ingresar al Google Maps y buscar las 7 iglesias del centro de Guayaquil. Las buscaban en el Google Maps, previamente se les daba los nombres de las iglesias, las buscaban, las ubicaban y luego pegaban en la misma aplicación del Google Maps una fotografía de esa iglesia que la buscaban en internet. ¿Para qué nos servía esto? Nos servía para desarrollar la ubicación de los chicos en la ciudad de Guayaquil. Generalmente decimos que los chicos que llegan a la universidad, y te lo digo por propia experiencia, llegan sin saber cuál es la calle de las ferreterías. ¿A que tú sí lo sabes? ¿Cuál es la calle de las ferreterías en la ciudad de Guayaquil? Claro, la calle Rumichaca. Esa es la calle de las ferreterías. Si le preguntas a los chicos, que generalmente van del colegio a su casa, de su casa al centro comercial, están totalmente desubicados de lo que es la propia ciudad. Y por lo tanto el Google Maps te permite llevarlos a recorrer la ciudad sin salir del salón de clases. Mira qué interesante. También encontramos antes Twitter y hoy X.
Este es súper buen recurso para los temas de redacción, por ejemplo. Ya tú sabes que allí solamente puedes escribir mensajes con 144 letras. Entonces, le planteas al chico un ejercicio de redactar un párrafo sobre un determinado tema que se ajuste a esos requerimientos de la aplicación. Luego, entre sus compañeros, hacen la coevaluación del Twitter, comentan el Twitter del compañero o el mensaje de X de su compañero y se va creando todo un proceso de creación compartida. Luego tenemos el blog. El blog es una aplicación de Gmail y este es súper interesante. Alguna vez creé precisamente un blog para enseñar la metodología del aula invertida a mis alumnas que se estaban formando para profesoras y en ese blog les publicaba entradas en las que hablábamos sobre la metodología, ellas tenían que comentar y luego de la primera entrada que le hacía yo, ellas tenían que seguir la mecánica de ir publicando semanalmente cómo aplicar la metodología del aula invertida en sus salones de práctica. En todos estos casos, claro está que primero deberás diseñar con mucha sutileza la actividad y dar instrucciones claras y precisas para que tus alumnos trabajen y logren los resultados que tú esperabas. En esta siguiente lámina que dice, cuando estoy en clase, cuando estás interesado en conocer a tus estudiantes, por lo general les puedes plantear muchas preguntas, unos te responderán, otros no. Pero si tú haces, por ejemplo, un collage en el que, como ves en esta lámina, hemos usado los emoticones o los iconos de determinadas emociones. Por ejemplo, me da miedo que, y le das la palabra a los estudiantes para que vayan respondiendo, me pongo nervioso cuando, y así sucesivamente, estás jugando, pero al mismo tiempo te estás enterando de cuáles son las emociones que se desencadenan en tus estudiantes. Y aquí tenemos, descubre sus intereses. Bajemos el telón. Aquí algunas ideas importantes. A los jóvenes hay que descubrirlos desde su discurso. Por eso necesitamos conectar, necesitamos que ellos te cuenten, te refieran sus intereses, sus motivaciones. Hay que abrir el diálogo, ese diálogo sostenido, permanente con los estudiantes. Y luego de todo ese bagaje de conocimiento que vas recibiendo de quiénes son tus estudiantes, en función de eso vas a seleccionar qué metodologías pudieran ser más interesantes para tu grupo. Porque solo en la medida en que selecciones adecuadamente el método, los ejercicios, las actividades, es que vas a poder involucrarlos en su proceso de aprendizaje. Una idea importante que te quiero compartir es cómo anular los miedos de tus estudiantes. Ya sé que no es fácil. Tus estudiantes tienen cierto nivel de temor que viene acumulándose durante largos años. Y están los temores de tus estudiantes, pero también los tuyos. Así que para navegar por aguas mansas, procurarás espacios seguros. Usarás un lenguaje empático y afable. Modelarás actitudes positivas, como por ejemplo, escuchar con atención a tus estudiantes. Tus rutinas de clase, las actividades, deben ser enamoradoras, motivadoras, contagiantes, porque siempre tendrán un elemento que rompa la rutina diaria para poder establecer un conjunto de actividades positivas, de actividades enriquecedoras. Y finalmente, para ello es necesario que establezcas un conjunto de normas para la convivencia dentro del salón de clases, dentro del trabajo de grupo. Pero ojo, esas normas no las impones tú. Esas normas tienen que ser consensuadas con tus alumnos. Son ellos los que se ponen de acuerdo en cómo trabajar,
en cómo hacer y qué es lo que no deben hacer si quieren arribar a resultados positivos. En esta lámina quiero mostrarte todas las metodologías que están últimamente consideradas por los docentes. Entonces, en el salón de clases, al que te estoy invitando a ponerlo de cabeza, tienes que armar tu cajón desastre. ¿Qué quiere decir? Que poco a poco todo aquello que has ido aprendiendo lo vas a poner en práctica combinándolo con las metodologías activas. No temas, no es cuestión de miedo. Nadie nace sabiendo, como decía mi abuela. Lo importante es que descubras que tus talentos y habilidades están ahí para ser explotadas, para ir mejorando todos los días. Pero para eso tienes que empezar ya, para mañana es tarde. Así que usar metodologías activas significa decidirte a armar tu cajón desastre, es decir, ir acumulando una serie de información, una serie de recursos, una serie de habilidades que de poco en poco te van a permitir tener una multiplicidad de actividades, de tareas con las que puedas trabajar con tus estudiantes. Escoge una metodología. Yo te recomiendo que inicies por una, no trabajar con todas al mismo tiempo porque no lograrás perfeccionar ninguna de ellas. Entonces, empieza, por ejemplo, con el aula invertida, o empieza con el aprendizaje por pares, o empieza con el aprendizaje basado en resolución de problemas. En fin, eso ya depende de aquello con lo que tú te sientas más convocado o que te resulte más fácil trabajar con ello. Entonces, luego de que escojas una metodología, tienes que tener claro que debes diseñar y planificar con prolijidad las tareas y las actividades que tus estudiantes van a hacer fuera y dentro del salón de clases. Otro elemento importantísimo es que escojan los recursos. Como decíamos, vivimos en una época privilegiada. Hay una gran cantidad de recursos disponibles. Lo importante es la selección. Hay muchos recursos que te pueden servir para un tema, pero no para otro. Así que debes seleccionar adecuadamente aquello que sea lo más conveniente para tu tema, para tus estudiantes, en función de sus intereses y también en función de sus formas de aprender. ¿De qué se trata? Al utilizar metodologías activas, tienes que saber motivar a tus estudiantes para que trabajen con dedicación, con esfuerzo y con compromiso. ¿Cómo emocionar a tus estudiantes? El aprendizaje es emoción. El aprendizaje es ese encuentro con aquello que nos interesa. Es ese acercamiento a lo que nos va a permitir resolver algún tipo de problema. Entonces, para emocionar a tus estudiantes, debes empezar por aquello que los apasiona. Plantéales retos de descubrimiento. Preguntarles, por ejemplo, ¿es posible vivir más de 2 días en la cima del Chimborazo? Vamos a ver si te responden sí o no, por qué, cuáles son las causas. Tienes que plantear ideas y preguntas que sean capaces de convocarlos a la acción. Entonces, pon a trabajar a tus estudiantes, pon a trabajar a tus alumnos, haz que ellos construyan su propio aprendizaje. Plantéales retos de descubrimiento, ponlos a trabajar a tus estudiantes. No te olvides nunca de las TICs. Las tecnologías de información y de la comunicación son una maravilla y siempre que las puedas utilizar con adecuación vas a obtener óptimos resultados. Y finalmente, utiliza refuerzos positivos. Perder el miedo. ¿Cuáles miedos dirás? Bueno, el primero es a aprender siempre. Pero, ¿qué se necesita para aprender siempre? Se necesitan herramientas de aprendizaje. No se necesitan solo conocimientos, se necesitan
el manejo de ciertas actitudes favorables a ese aprender siempre. Actividades como evaluar, analizar, criticar, componer, sintetizar, que tienen que ver con la forma como manejamos la información que llega hasta nosotros. Cuando nosotros somos capaces de analizar, de criticar, de comprender, de evaluar, de usar, de aplicar, estamos en pleno uso de esta actividad de aprendizaje continuo. Luego, hay que perder el miedo a las interacciones. No hay que temer a la interacción. Lo importante es que aquellas personas con quienes interactúes tengan metas en común, tengan objetivos por lograr y puedan desarrollarse plenamente en grupos o equipos de trabajo. Otro miedo que debes vencer es el trabajar en aula diversa. Ya sabemos que la gran mayoría de los centros educativos en esta época actual son centros educativos inclusivos. Tenemos estudiantes con diferentes formas de aprender, con diferentes capacidades y por lo tanto no debemos temer a esa diversidad del aula. Más bien debemos prepararnos para atender con eficiencia los diversos tipos de estudiantes que nos llegan a nuestro salón de clases. Tampoco debes tener miedo a los conflictos. Los conflictos deben ser vistos como una posibilidad de avanzar y debes trabajar para resolverlos en conjunto con tus estudiantes. En esta lámina observarás que las interacciones son encuentros que se basan en un intercambio de intereses que permiten forjar nuevos conocimientos, compartir costumbres y valorar formas de pensar. Todo ello es importantísimo a la hora de cerrar los aprendizajes. Así que, para que tengas muy buenas interacciones académicas y también sociales y emocionales dentro del aula, quita el peso de la mochila. Indaga sobre las cargas que lleva el alumno, cuáles son sus temores, cuáles son sus miedos. Sé empático, compasivo con tus estudiantes. Escúchalos con atención, da las respuestas que ellos necesitan, muestra interés por los otros y también promueve que esas actitudes que tú estás modelando las repitan tus estudiantes con sus propios compañeros. Recuerda, la falta de recursos, la ansiedad y el miedo son una mochila muy pesada que conspira contra los resultados de aprendizaje que estás buscando. Debes comprender que cada salón de clase, cada grupo que llega a tu aula es un mundo diferente. Cada grupo tiene sus propias cualidades, sus propias características, sus propias formas de aprender. Desarrolla uno u otro tipo de inteligencia, porque habrás escuchado de las inteligencias múltiples. Unos aprenden basados más en el lenguaje, otros más en los números, otros en la música, otros en lo corporal, en lo físico, en lo interpersonal, en fin. Tenemos aulas diversas y debes prepararte para resolver aquello que está presentándose en ese momento. Hacer una educación de calidad. ¿Qué es hacer una educación de calidad? Buscar que tus estudiantes logren aprendizajes efectivos, eficientes, con el propósito de vivir mejor, de tener una calidad de vida mejor. Los aprendizajes no se refieren exclusivamente al almacenaje de información, eso es lo de menos. Lo que importa es que tus estudiantes estén en capacidad de usar esa información para cambiar sus vidas y para cambiar el mundo. La idea es favorecer y potenciar el valor de los encuentros con tus estudiantes de modo que puedas construir cada vez más educación de calidad. Crear igualdad de oportunidades. Cuando tú planificas las actividades de la clase
y generas propuestas de trabajo, debes lograr que todos tus estudiantes tengan la posibilidad de participar. No puede quedarse un estudiante aislado. Tienes que lograr que aun cuando haya diferentes formas de aprender, cuando haya diferentes tipos de inteligencia en tus alumnos, cada uno se apropie de su forma de aprender o de su tipo de inteligencia y proceda con las actividades que les has propuesto. Cuando haces ello, vas eliminando procesualmente las barreras de aprendizaje. Esas barreras de aprendizaje que le dicen al estudiante, esto sí lo puedes hacer y esto no lo puedes hacer. No, la idea es que todos estén en capacidad de hacer por igual las actividades que estás proponiendo. Loris Malaguzzi nos dice que una escuela debe ser un lugar para todos los niños, no basada en la idea de que todos son iguales, sino de que todos son diferentes. Efectivamente, ¿qué pasaba con el modelo clásico? El modelo clásico pretendía homogeneizar las características de los estudiantes, es decir, todos son iguales y por lo tanto a todos les enseñamos a resolver problemas matemáticos de la misma manera. Todos son iguales y por lo tanto todos deben pensar en un tema histórico de la misma forma. El aprendizaje activo promueve todo lo contrario. Es decir, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr que a partir de un mismo tema, ese tema sea comprendido, analizado y aplicado según las características que cada uno de los estudiantes de tus grupos posee. Es decir, que haya esa valoración de la diversidad, entendiendo que el aprendizaje es construcción de un nuevo conocimiento y cada uno de los estudiantes tiene herramientas diferentes para hacerlo. Cuando hablamos de clases divertidas, tú te preguntarás, y bueno, ¿qué es eso de una clase divertida? Vamos a hablar de ello. Cuando eres capaz de diseñar actividades atractivas para tus estudiantes, actividades que los motiven, donde promuevas la participación, es decir, que veas a tus estudiantes construyendo una maqueta, haciendo una infografía, a lo mejor haciendo modelos de objetos para un experimento. Cuando organizas el trabajo entre pares, pueden ser grupos de 2, de 3 estudiantes que están trabajando en torno a una pregunta, a un reto que tú les has planteado. Y lo más importante, una clase divertida es aquella en la que varías constantemente las rutinas. No es una clase repetitiva, no es una clase en la que el estudiante sabe ya de antemano lo que va a pasar. Para eso tienes que lograr que tus estudiantes se motiven con las propuestas de actividades que tú les traes. Cuando logras eso, evitas el aburrimiento. Evitar el aburrimiento implica diseñar situaciones de aprendizaje atractivas, que tengan sus componentes claramente definidos. Ya sabemos que las clases tienen 3 momentos: el inicio para indagar los saberes previos y las expectativas de aprendizaje de tus estudiantes, el desarrollo, que está lleno de preguntas, de retos, de actividades, de tareas interesantes y motivadoras. Te voy a poner un ejemplo. Si estás estudiando el tema de las corrientes marinas, puedes plantear un reto a partir de una sola pregunta. ¿Qué recorrido debería tener una botella con una carta de amor que es arrojada en la isla Floriana para llegar a Nueva York? Una gran pregunta para plantear una serie de actividades en torno al tema de las corrientes marinas. Como ya te dije, durante varios años estuve trabajando con el modelo clásico, el modelo tradicional. Y ahora le estamos haciendo el feo. Esta frase, que puede parecerte muy coloquial, tiene un sentido bastante profundo. ¿Por qué? ¿Por qué hacerle el feo al método clásico si de ese método venimos? Sencillamente porque
En ese modelo, nosotros nos convertíamos como maestros en el centro del aprendizaje, mientras que el estudiante se convertía en un sujeto receptivo, pasivo, un simple espectador. ¿Y por qué le hacemos el feo? Otras razones que te las voy a citar brevemente. Primero, porque el método clásico generalmente está orientado a memorizar, a reservar datos, y esos datos están ahora al alcance de una tecla, allí en el computador. ¿Qué es lo que importa? Que el estudiante piense en función de ese dato, que el estudiante esté en capacidad de analizar, de valorar, de criticar. Segundo, porque no desarrolla la creatividad. No pone a los estudiantes en un proceso donde tengan que descubrir, donde tengan que plantear hipótesis, donde tengan que plantear una solución a un problema. El modelo clásico prioriza los contenidos. Por otro lado, el modelo clásico no atiende las habilidades socioemocionales de los estudiantes. Es decir, no está preocupado por lograr un aprendizaje con afecto, un aprendizaje que realmente le llegue al centro del interés del estudiante, que satisfaga sus expectativas y que lo invite a querer conocer más siempre. El modelo pedagógico clásico no es suficiente. No vamos a decir que es malo completamente, pero no es suficiente, porque tal vez los datos y el conocimiento memorizado en la época en la que nosotros estudiamos, cuando no había el Internet, era importante. Era importante registrar esos datos. De repente no teníamos tampoco acceso a una gran cantidad de textos. Los textos nos llegaban tarde, mal o nunca. Y reservar la información para poder comprender el mundo era vital en esa época. Ahora, cuando la información está al alcance de una tecla, el método se volvió insuficiente. ¿Por qué subirnos al nuevo modelo? Aquí también te vamos a dar unas cuantas ideas en las que hemos meditado profundamente de por qué el modelo activo. Porque el aprendizaje en el modelo activo implica aprender para producir alegría. Cuando el estudiante descubre un nuevo conocimiento, entonces ese estudiante se siente feliz de que está realmente conociendo algo que le interesa, que resuelve un problema en su vida. El modelo activo, el modelo de aprendizaje activo, desarrolla autonomía y responsabilidad en el estudiante. Potencia el pensamiento crítico. Sí, lo que ya no importa en un 100% es el contenido. ¿Qué es lo que sí importa en un 100%? La capacidad de pensar sobre ese contenido. El aprendizaje activo promueve el descubrimiento. Cuando planteamos en el ejemplo de las corrientes marinas, ¿qué tienen que descubrir los estudiantes? El estudiante deberá descubrir el recorrido de las corrientes, las épocas en que esas corrientes se dan, el tiempo en el que la botella debería ser físicamente lanzada al mar desde la isla Floriana para que pueda seguir ese recorrido en tiempo y en ubicación y llegar hasta Nueva York. Ese descubrimiento lo hace el estudiante buscando información. En resumen, decídete a innovar. Cambia tus rutinas dentro del aula. Mueve tu salón. Ponlo de cabeza. Haz que tus estudiantes trabajen y construyan sus propios aprendizajes. No pierdas la pista de lo que les interesa a tus estudiantes. Recuerda, el contenido es el medio, no es el fin. El contenido te sirve para lograr aprendizajes significativos. Fomenta siempre la curiosidad y el descubrimiento. Plantea constantes preguntas, interrogantes, retos, desafíos a tus estudiantes. Haz que ellos quieran buscar una respuesta, una solución, una resolución a un determinado problema. Y finalmente, no dejes de recordar que todo conocimiento debe ser aplicable y útil.
y aplicable y útil para la vida de tus estudiantes. Vamos a fijar los aprendizajes. Te vamos a dar 1 minuto para que escribas en 1 minuto qué has descubierto con este video, cómo lo vas a aplicar a nivel personal. Toma nota, ahora mismo los aprendizajes se pierden si no se fijan. Escríbelos en tu cuaderno de apuntes y déjalos aquí en la plataforma. Cuenta el minuto para tus respuestas. Bien, revisa tu boleto y a volar. Vamos a aplicar todo lo que hemos revisado en esta semana. Aplicar lo aprendido. Describe una actividad para conocer a tus alumnos. ¿Qué harías para saber quiénes son tus estudiantes? ¿Qué características tienen? ¿Qué es lo que les interesa? En fin. Cita 3 pasos que usas para escuchar activamente a tus estudiantes, para entender lo que dicen y no para responder. ¿Qué red social usarías con tus estudiantes y para qué? Y finalmente, ¿qué metodología activa te gustaría trabajar? Vamos a ver si coincides con la que me gusta a mí. Te vamos a leer aquello que escribas y seguramente estaremos ofreciéndote otras propuestas para que sigas trabajando con nosotros. Y finalmente en esta última lámina te dejo ver hacia dónde vamos. Vamos que despegamos. Hemos acabado hoy la primera lección de esta unidad, Enciende e Innova. Y en la segunda lección vamos a revisar algunas ideas interesantísimas sobre cómo subirnos en el nuevo modelo. Así que dale clic para seguir tu aprendizaje.